Pues a ver, pues vaya situación esta que se presenta en la mañanera. Insisto, en realidad en lo personal no me sorprende, si le soy muy honesto. Este, Alejandro Gertz Manero es un personaje muy oscuro, es un personaje muy cuestionable, no es un personaje que busque transformar absolutamente nada, sino que está insertado ahí, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Gertz Manero es como Tello Peón, como Cuello Trejo, como Maceo de la Concha, como Eduardo Medina, como todos estos personajes, Diego Valadez, quienes vienen estando involucrados con diferentes intereses en la impartición de justicia y en la procuración de justicia, que protegen a las élites, que protegen a las diferentes castas, tanto a las políticas como también a las económicas. Y por lo tanto, la visión que ellos tienen de una justicia está totalmente alejada de lo que es una justicia social. No es la primera vez que lo mencionamos, tenemos mucho tiempo hablando del tema y señalándolo. La trayectoria, la carrera de Alejandro Gertz Manero lo ubica como un hombre involucrado directamente en las esferas de poder, pero sobre todo en esas esferas de poder relacionadas con la violencia de este país, con la administración del negocio de las drogas, con la creación de narrativas falsarias sobre lo mismo, con posturas a favor muchas veces del conservadurismo como tal, con señalamientos del uso de la justicia para un interés personal más que global. Entonces, es un personaje que está ahí, ¿por qué? Porque ha financiado campañas incluso de la izquierda, porque ha sabido ubicarse en muchos espectros, pero que en realidad es una especie, y lo digo con todo respeto, no es mi afán, hace ninguna comparación denostativa, pero sí explicativa, una especie de guardián, ¿no? Una especie de guardián de esos intereses que saben perfectamente bien en esa estructura como tal que no tienen que ser tocados. Esa es la realidad de las cosas. Y partamos de ese hecho y hagamos un poco de historia, si les parece bien. Pero antes vamos a escuchar el momento en el cual precisamente se le pregunta a Alejandro Gertz Manero en torno al caso de Israel Vallarta, ¿no? ¿Qué es lo que qué es, qué es lo que, qué es lo que dijo en pocas palabras? Permítame un segundito, aquí tengo el audio, porque es Nancy Flores, esta gran periodista, a quien le mandamos, por supuesto, un abrazo y nuestro reconocimiento siempre eterno, la que le pregunta directamente, ¿no? ¿Qué pasa con el caso de Israel Vallarta? Y Gertz Manero responde de una manera muy clara para sus propios intereses, incluso con la presencia de la presidenta de la República ahí. Vamos a escuchar, si les parece bien, qué fue lo que dijo el fiscal general de la República y regresamos para hacer también un análisis de lo que señaló la jueza, ¿no? Y después le profundizamos al tema de estas estructuras criminales, ¿no? Al tema de las estructuras criminales. Y también vamos a ir brincando a lo de Pemex y luego vamos a ir con lo de la reforma electoral, y luego, bueno, antes lo de la maestra Irma. Pero déjeme entrar con este tema y qué fue lo que señaló este polémico personaje. A ver, aquí lo tiene. Mire usted, el delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular, hay 6 personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño. Mire usted... Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice Alejandro Gertz Manero. Hay varios puntos en donde se le puede cuestionar de entrada al fiscal y que tiene que ver de entrada con las víctimas. Las víctimas a las que él se refiere, tenemos que analizarlas una por una, por supuesto, porque hubo un manejo muy perverso del tema de las víctimas.
La banda de los Zodíaco fue una invención de García Luna, una invención para poderles culpar de unos secuestros que se habían cometido antes y justificar de esa manera las detenciones de las personas en el famoso montaje. Es así. Las personas a las que se refiere Hertz Manero fueron secuestradas, sí, pero no por los Vallarta, no por los Zodíaco. Ese es el tema que debería incluso de investigar el propio Hertz Manero. Fueron secuestradas por agentes de la AFI. Agentes de la AFI que llevaban a cabo ese tipo de plagios y creaban bandas al por mayor, o que responsabilizaban a bandas de los secuestros que ellos estaban cometiendo. Entonces, cuando el fiscal nos dice, hay 6 personas secuestradas antes de estos hechos que merecen, a ver, espere tantito, investigue bien quién fue, claro que lo merecen, pero en lugar de buscar a Vallarta, tendría que buscar a Luis Cárdenas Palomino. Tendría que indagar a Cárdenas Palomino, tendría que indagar a Ramón Eduardo Pequeño, tendría que indagar a Facundo Rosas, tendría que indagar a todo ese grupo que estaba responsabilizado para crear ese tipo de prácticas de la mano de Genaro García Luna y de Eduardo Margolis. Tendría que indagar a Eduardo Margolis, señor Hertz Manero, para encontrar a los responsables precisamente de esos secuestros como tal. Y no una persona que durante prácticamente 20 años, ustedes, porque usted también lo incluyo, no logró probarle absolutamente nada, porque tuvo tiempo suficiente para hacerle justicia a esas víctimas. Y no lo hizo. Porque no olvidemos algo. Israel Vallarta es absuelto. Y es absuelto porque no le comprueban nada. Así de sencillo. Por lo tanto, esta apelación resulta más una reacción de una estructura que se niega a aceptar una derrota por los intereses que esto tiene, que una verdadera acción de la justicia. Y vamos rápidamente, incluso para no dejar dudas. A ver, ¿por qué fue la sentencia absolutoria? Ajá. 1, contradicciones en testimonios. Al menos 10 de las presuntas víctimas cambiaron sus versiones varias veces. Fechas, detalles, vehículos, bueno, incluso los lugares involucrados. Ajá. Estas inconsistencias minaron la credibilidad de sus relatos, que además fueron influenciados por lo que se exhibía en televisión y en declaraciones posteriores y en los dichos de las propias autoridades. Esto no lo dice Hertz Manero, esto es lo que lo dice la jueza, que además concluye que no hubo evidencia jamás, o sea, evidencia objetiva, no evidencia de este montaje, sino evidencia objetiva, de que existiera una banda estructurada llamada Los Zodíaco. Ni siquiera que si existiera esa banda estuviera vinculada con Vallarta o con otros supuestos miembros. Es decir, oficialmente jamás comprobaron la estructura como tal de Los Zodíaco. Y tampoco comprobaron que Vallarta estuviera vinculada con los Zodíaco y tampoco confirmaron que los Zodíacos, supuestamente, quienes hayan llamado así, hubieran cometido un secuestro. Obviamente el montaje impone, ¿no? La detención fue transmitida en vivo, como una, dice Televisa y dice García Luna, reconstrucción. La realidad es que fue un montaje, ya lo hemos dicho, orquestado por la Agencia Federal de Investigación, bajo las órdenes de Genaro García Luna, con el acuerdo de Televisa, a petición de Eduardo Margolis, en donde aparte de todo se ve tortura a una persona detenida, en donde aparte tanto a Vallarta como a esta Florence Cassé los secuestraron días antes para llevarlos a ese lugar. Es decir, jamás los detuvieron en flagrancia, ni mucho menos. ¿Qué mayores pruebas quiere este fiscal de una fabricación de culpables como tal? Vallarta pasó casi 20 años bajo prisión preventiva, sin juicio, sin sentencia. Ajá. Hubo todo tipo de recursos. Finalmente la jueza Mariana Vieira, quien la derecha se le fue con todo a la yugular, resolvió su absolución al no acreditarse su responsabilidad penal en los cargos imputados, es decir, secuestro, delincuencia organizada, armas exclusivo del ejército, privación ilegal de la libertad. No es que, como dicen algunos, es que salió porque lo agarraron mal. No, es porque no le comprobaron nada. Eso es la absolución. No se le comprobó nada a Vallarta. Ajá, nada. Nada de los señalamientos que estaban en su contra se comprobó. Entonces, si a ti no te comprueban algo, es que eres inocente. O sea, no es que no seas culpable, es que eres inocente. Ajá. Eso es lo que aquí Hertz Manero está manipulando. Ahora,
¿qué pasó con las víctimas? Es lo que también debería llamarnos mucho la atención, ¿no? Las personas señaladas como víctimas proporcionaron, insisto, declaraciones contradictorias. Algunas versiones identificaban a Vallarta y Cassés, pero otras no. Ajá. Incluso se sugirió que sus relatos fueron influidos por el montaje mediático. Hubo algunas a las cuales la propia autoridad les dijo, estos son los que te secuestraron. Así. Hubo otros, a los que obligaron a señalar a Vallarta y después no volvieron a aparecer porque salieron del país, porque se dieron cuenta del montaje en el que estaban involucrados, que lo estaban manipulando. Gente que sí había sido víctima de secuestro, como una persona de la comunidad judía, a la que llevó de la manita Margolis a la Procuraduría General de la República, y después se dio cuenta que, pues, que este hombre era inocente y mejor se fue. En varios casos, como el de Cristina Ríos y su hijo, las declaraciones iniciales de no reconocer voces cambiaron después de hablar con Isabel Miranda de Wallace. Y en otros, como el de un empresario secuestrado, las supuestas coincidencias de voz resultaron desacreditadas por peritajes forenses, las cuales demostraron que no tenía nada que ver lo que estaba diciendo con otra cosa. Es decir, hablamos de fallas, por lo menos hablamos de fallas del sistema judicial mexicano. Hablamos de detenciones mediáticas, hablamos de tortura, hablamos de violaciones al debido proceso, hablamos del abuso de la prisión preventiva. Eso ya de entrada. Pero si le profundizamos y le buscamos las causas más allá de Loret, ¿no? Más allá de Loret, nos topamos con los verdaderos intereses que hay detrás de este caso. No lo olvide, Vallarta está libre porque es inocente, porque los testimonios fueron inconsistentes, porque los testimonios fueron contaminados, porque los testimonios fueron manipulados, porque no hubo pruebas claras de que existiera siquiera esa banda organizada, porque fue un montaje mediático, una tortura la que se vivió, porque fue un proceso legal viciado completamente, porque hubo cambio completo de las declaraciones, por lo tanto la carga probatoria también se cae, y por supuesto que había declaraciones de esta señora ¿cómo se llama? Isabel Miranda de Wallace, quien abiertamente decía, no, es que claro, te acaban de secuestrar y entonces tienes la cabeza en todos lados. De acuerdo, lo puedo entender. Pero después ya no. Y resulta que después se caían en más contradicciones. Hay que separar, y eso hay que dejarlo claro, hay que separar a las presuntas víctimas que fueron sembradas en este lugar, ya confirmado por el propio Pepe Rebeles, que estas personas fueron sembradas en ese sitio, con otras que, insisto, sí fueron víctimas de secuestro, pero no de Israel Vallarta. Entonces, aquí partimos a la siguiente pregunta. ¿A quién defiende Alejandro Hertz Manero? ¿A qué está jugando Alejandro Hertz Manero? Bueno, empecemos por la estructura. Lo hemos comentado ya en otras oportunidades. Dejar este tema solamente en Loret de Mola es sinceramente quedarnos muy abajo en el análisis y la opinión. Claro que Loret tiene una responsabilidad, por supuesto que la tiene, pero no es la máxima, y eso hay que dejarlo muy en claro. ¿Eso lo exime? No, por supuesto que no, fue parte de, y fue parte importante en la narrativa, en la continuidad de la misma, en la polarización, en la distribución. O sea, la fuerza narrativa es durísima, y Carlos fue factor en ese sentido. Claro que es responsable en todos los sentidos, en todos los aspectos a partir de ahí, pero seamos claros, Carlos Loret de Mola no mandaba en Televisa. Entonces, no podemos pensar que Loret es el máximo representante de esta situación cuando fue una pieza angular de la misma, sí, estructural de la misma, clave, pero no la que definió cómo se fueron dando las cosas. Entonces, a partir de ahí tenemos que irnos hacia quienes manejan una situación de esa naturaleza. ¿Y qué práctica es? En el gobierno de Vicente Fox Quesada se llevaron a cabo muchos montajes, aunque pareciera que no, muchos montajes para desviar la atención de la ciudadanía. Es decir, Vicente Fox, si algo tuvo, fueron cajas chinas que se instrumentaban desde Palacio Nacional, bueno, desde Los Pinos en realidad, ¿no?
desde la Secretaría de Gobernación, desde la Procuraduría General de la República, desde la AFI, con vínculos directos en los medios de comunicación. Ejemplo de ello es el caso de Rubén Omar Romano, del cual ya platicábamos. Rubén Omar Romano, que es levantado o secuestrado, más bien dicho, por elementos de la AFI, quienes no le tocan ni un pelo, a diferencia de otros secuestros que se habían presentado, porque la intención de ese secuestro era desviar la atención del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Una práctica llevada a cabo por el propio Vicente Fox Quesada, quien intentaba minar las posibilidades del político tabasqueño de competir en la elección presidencial. Como todo se les empezó a voltear con el tema del desafuero, como Andrés Manuel López Obrador comenzó a ganarles la narrativa, como no le estaban pasando bien por esta situación en el gobierno federal y había un golpe duro a su credibilidad, tenían que fortalecerla. Y lo que hicieron fue inventar un secuestro. Es decir, una práctica común, una práctica que tenían perfectamente manejada y controlada. De tener a alguien famoso, a quien fuera, para que todas las cámaras de televisión se fueran con él, para que se dejara de lado el tema de Andrés Manuel. Y así sucedió. Se los decía el otro día, si usted revisa las portadas que había antes del secuestro de Romano en torno al tema Andrés Manuel y después del secuestro, se dará cuenta inmediatamente cómo cambiaron la percepción ciudadana, cómo cambiaron, además apoyados por la televisión, por la radio, por la prensa corporativa, modificaron completamente el espectro noticioso. Entonces, un tema que estaba ocupando las primeras planas dejó de estarlo para darle foco a otro. Por eso es que Romano al primero que le da la entrevista es a Javier Alatorre, porque había un pacto incluso entre Luis Cárdenas Palomino y Televisión Azteca para darles la entrevista. ¿Y cómo le das la entrevista a alguien? Pues se la das simple, cuando lo tienes controlado el asunto, cuando tú estás manejando el asunto. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Se libera a tal hora, se llega a tal hora, llegamos a este punto, pum, pum, y tómala. Y aparte de todo, en una entrevista con el Fantasma, el periodista de deportes, uno de los testigos que él busca, ex policía de la AFI, le dice, llegó hasta tarde a la torre, y tuvimos que esperarnos como una hora todavía con Romano ahí ya listo para salir. No fue todo, después Romano apareció en pleno partido con una playa diciendo gracias AFI, ¿no? Porque la idea era fortalecer la credibilidad del gobierno de Vicente Fox, que se había visto dañada por el caso Andrés Manuel López Obrador. Es decir, un caso en donde utilizas la justicia y utilizas algo tan delicado como el secuestro para intereses netamente políticos. De ahí partimos al tema Cáceres Vallarta. Eduardo Margolis, que es el personaje clave en todo esto. Usted sabe que le acaban de retirar la visa, ¿no? Información que se dio a conocer hace algunos días. Y en donde se le acusa a Margolis, entre otras cosas, de utilizar sus relaciones en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Seguridad para castigar a empresarios o a oponentes empresariales y comerciales. Cuando un negocio no le salía, utilizaba a la fuerza pública para que se sometiera a los que tenía enfrente. Y diferentes casos denunciados por medios confirman persecución de empresarios que tuvieron la mala fortuna de toparse con este hombre. Entonces, el caso Cáceres Vallarta se enmarca en eso, en esa diferencia entre Margolis y el hermano de Florence por un asunto comercial, y en donde nuevamente Margolis, como estaba acostumbrado, le pide a García Luna que le ponga un estate quieto a este, y García Luna, con el afán de crear otra caja china que pudiera desviar la atención del video en donde se confirma la relación de la AFI con el cártel de Sinaloa, llevan a cabo esta acción. Y así como en el primer caso utilizaron a Televisión Azteca para justificar el caso de Romano, ahora utilizaron a Televisa, con quien tenían una muy buena relación, porque Margolis era dueño de CB Directo y tenía muy buena relación con los medios de comunicación. Y esa decisión no la toma un conductor de noticiero, la toma un consejo, la toma un director general, la toma un presidente de la empresa. Y entonces llevan a cabo el montaje, que no recreación, que fue fabricación literal de culpables.
Claro, necesitabas a la gente, ¿no?, de la actividad social, al activismo social, el caso de esta Isabel Miranda de Wallace, quien fue la que manipuló todo el asunto de las presuntas víctimas en ese momento. Y entonces a partir de ahí pasas al siguiente nivel. El siguiente nivel que también lo llevabas a cabo era tomar víctimas de secuestros reales y decirles, estos te secuestraron, tú fuiste víctima de esta banda, cuando ellos habían creado la misma banda para justificar los secuestros que la policía estaba haciendo. Entonces, por supuesto que hay víctimas de secuestro, pero no de Israel Vallarta, como quiere hacernos ver Gertz Manero, sino de toda una estructura dedicada a la fabricación de culpables para justificar, bueno, no para justificar, para tapar la práctica del secuestro por parte de las instituciones encargadas para combatirla. Y otro dato más importante que lo destaca mi admirada Sassi Alejandre en su columna del fin de semana, el negocio de la seguridad, en donde aparecen los intereses del Mossad en México, relacionados con Eduardo Margolis. Ajá. Lo hemos comentado. ¿Usted cree que la violencia es espontánea? ¿Cree que la pobreza es espontánea? No. Es parte de una forma de sometimiento, de gobernanza, de dominio. Entre más empobreces a la gente, más la orillas precisamente a tomar decisiones drásticas para su propia sobrevivencia. Y una de ellas es involucrarse en actividades ilícitas, las cuales tú mismo patrocinas y tú mismo permites que haya un crecimiento de la impunidad como tal, para que cada día más gente se dedique a ello y entonces se requiera tus servicios como asesor de seguridad, de blindajes, de softwares, de empresas de seguridad privada, de estrategias, de asesorías. Y tú topas entonces con esa mano que está metida ahí. García Luna ya está en la cárcel, Luis Cárdenas Palomino también, Isabel Miranda de Wallace supuestamente está muerta, Margolis está enfermo, supuestamente ya no es el personaje central de esas empresas, provenientes de Israel o de italianas en este caso, que también se involucraron, supuestamente. Sin embargo, Margolis sigue teniendo un peso específico en la cuestión de la prisión, de las prisiones, sigue teniendo un peso específico en el tema de la impartición de justicia, sigue teniendo un peso específico en la procuración de la misma. Cuando declaran inocente a Israel Vallarta, cuando la absuelven, ¿quiénes fueron los que se lanzaron con todo en contra de Vallarta? No fue Loret, porque Loret está de vacaciones, ni siquiera fue Claudio el que lo cubre, porque tampoco está, ni siquiera fue Broso, ajá. No fue nadie, no fue nadie de Televisa. Yo no escuché, López Dóriga hasta se echó para atrás de lo que había dicho antes. ¿Quiénes fueron los que salieron a atacar con todo Vallarta? Ciro Gómez Leiva, que todos sabemos perfectamente bien sus vínculos con Isabel Miranda de Wallace, a la cual defendió más allá de la muerte y de la cual recibe cartas post-mortem. Jorge Fernández Menéndez, Raimundo Rivapalacio, gente ligada, Leonardo Curcio, gente ligada, según declaraciones del maestro Paco Cruz, a Genaro García Luna y a la estructura comunicacional de Genaro García Luna. Manuel San Martín, Javier Alatorre, gente de Ricardo Salinas Pliego en Televisión Azteca, que tuvo un convenio directo con el grupo de Cárdenas Palomino, que participó en el montaje de Rubén Omar Romano. Ellos son los que se lanzaron con todo. ¿Por qué? Porque lo que estás defendiendo es lo mismo que Gertz Manero, una estructura que busca mantenerse a flote, que es la fabricación de culpables y el negocio del secuestro. Y el vínculo con empresarios que ganan muchísimo con el tema de la seguridad. Y las operaciones por parte de esta agencia del Mossad en México a través de sus propios empresarios, permeando como ha sucedido ya en otras ocasiones, en donde el poder económico de ese sionismo anglosajón se involucra en los temas de seguridad de los países y hace un negocio literalmente de ellos. Entonces eso es lo que trata Gertz Manero de defender con esta mentira que lanzó.
Porque si alguien sabe perfectamente cómo opera ese cártel policíaco, es Gers Manero. No olvidemos que Gers Manero fue parte de esa falacia llamada Plan Cóndor, en México. Esa, no recuerdo bien el nombre ahorita, si era Operación Cóndor o Plan Cóndor nada más, en donde se fue a fumigar todos los campos allá en Sinaloa, de supuestamente marihuana, pero que en realidad solamente fumigaron los de los campesinos como tal, no de los lugartenientes que habían hecho una fortuna con la droga. Y que lo que hicieron fue trasladar el mercado a Guadalajara, en donde tenían mayor control político-militar del mismo, en donde podían operar más fácilmente con la venia de la CIA, y en donde crearon a 3 personajes que históricamente ahora los vinculan como los padres del narco moderno, ¿no? Es el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, el caso de Neto Fonseca, el caso de Caro Quintero. Varias fichas completamente desechables. Detenidos por un superpolicía, a ver qué le suena a esto, emanado precisamente de los sótanos, de toda esa cultura policíaca represora. Un policía que fue festejado por el presidente Carlos Salinas de Gortari y que después, cuando habló de decir la verdad, le metieron un tiro en la cabeza, que era González Calderoni. Y que vaya que González Calderoni sabía muy bien lo que acontecía, porque provenía de uno de los estados que, como nos decía el fin de semana el gran Nacho Alvarado, es el mejor ejemplo de un estado mafioso como es Tamaulipas, en donde desde hace décadas el crimen y la política son exactamente lo mismo. Desde que Juan Nepomuceno andaba haciendo sus trueques con Al Capone, con el alcohol, toda la relación con el propio Miguel Alemán, incluso, cómo fueron creando unas dinastías de políticas, nos decía Nacho, en donde fueron colocando a sus alfiles, y en cómo el tema del petróleo energético, el tema del tráfico de personas, en fin, empezó a jugar un papel determinante en Tamaulipas. Que no olvidemos algo. ¿Quiénes fueron los padrinos políticos de Juan Nepomuceno? Los Salinas de Gortari. Raúl Salinas Lozano era su compadre. Y Juan Nepomuceno era padrino de los Salinas de Gortari. Entonces se da cuenta los vínculos que empiezan a crear. Bueno, pues entonces hablamos precisamente de que se trasladan a Guadalajara y comienza toda una época bollante para el narcotráfico mexicano de marihuana, hasta que la CIA decide ejecutar a Kiki Camarena, porque se entera de lo que hacía la CIA con los narcos mexicanos, instrumentalizando el tema de la droga para sus intereses políticos. Eso como primer caso, y a poco Gers Manero nunca se enteró de nada de eso. Después, ¿qué vino? El caso Joaquín Guzmán. Fíjese cómo está ligado el nombre Gers Manero en todo esto. Gers Manero primero tiene que ver con el traslado a Guadalajara, de una u otra forma, del narcotráfico, de la creación del cártel de Guadalajara, ¿no? Posteriormente viene esta época en donde caen los 3 que le mencioné, empiezan a surgir liderazgos individuales, Amado Carrillo, los hermanos Ayano Félix, Juan Nepomuceno, Juan García Ábrego, se me escapa el del otro que se me escapó ahorita uno de acá. Bueno, ahorita me acuerdo. El Mayo Zambada, el Güero Palma, más que el Mayo era más mediático el Güero Palma que el Mayo Zambada en ese momento, el Güero Palma. Pasa un tiempo, porque el Chapo Guzmán ya estaba detenido, agarran al Chapo por el asesinato del cardenal, y después, cuando cae Amado Carrillo, cuando hay que poner en orden a los Arellano, cuando el Golfo, ¿no?, ya había sufrido el golpe por parte de la caída de Juan García Ábrego durante el Cedillato, y se requiere ahora otra vez un personaje que pueda operar el cártel dominante, porque otra vez van a regresar ya no a cárteles individuales, sino a un solo cártel, la famosa federación. Se escapa el Chapo Guzmán. ¿Y quién estaba como secretario de Seguridad Pública en ese momento? Gers Manero, que siempre dijo que era porque acaban de llegar y no sé qué tanto relajo. Pues escapó el Chapo Guzmán, y no en un carrito de lavandería, vestido de policía. Entonces, otra vez aparece el nombre del actual fiscal en un hecho de consolidación de un crimen, de la historia del crimen organizado y de la operación del crimen organizado que violenta este país.
Y esto nos lleva al tercer episodio. Ajá. El tercer episodio que tiene que ver literalmente con la propia fiscalía, que hoy por hoy, dígame usted qué caso importante ha ganado la fiscalía en el combate a la corrupción. ¿Qué caso ha podido la fiscalía llevar a culpables en el caso verdadero de corrupción? Entonces, ni siquiera es solo Hertz, es toda una estructura que sigue operando, que sigue lucrando con su impunidad, que es parte esencial para entender la violencia que busca robarnos nuestro territorio, robarnos nuestras riquezas naturales. Porque como bien dice Nacho Alvarado, y coincido con él, ajá, la verdadera razón, o una de las verdaderas razones de la guerra contra el narco, era el extractivismo. Era la expoliación de los recursos naturales. Era parte de ese colonialismo por parte de las grandes empresas norteamericanas de dicho rubro, de la mano de mineras y otras más, que son, como bien dice Chucho Lemus, las que muchas veces arman a los narcos. Entonces, es una estructura, eso es lo que es, una estructura que se mueve de esa manera. Mucha gente con justa razón pregunta, bueno, entonces, ¿por qué lo tienen ahí? Hay un libro que yo les recomiendo, yo sé que hay gente que me ha cuestionado al respecto, pero es un libro muy bueno, de verdad se los recomiendo, de Chucho Lemus, en donde habla del fiscal imperial y da pormenores detallados, documentados y demás, relacionados precisamente a esos vínculos, a esos tentáculos que alcanzan estos personajes y cómo logran involucrarse en los estados, garantizando ciertos resultados que nunca llegan porque ellos cuidan sus intereses, además de los financiamientos que hacen a campañas. Y es ahí en donde logran colocarse muchas veces, prometiendo algo que no van a cumplir porque no les interesa cumplir. Esto ya es opinión propia. Entonces, Gers Manero por eso no garantiza ninguna transformación. Es la perpetuidad, la perpetuación de intereses en materia de justicia, en materia de seguridad, que golpean directamente la impartición y la procuración de justicia de este país.